Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualmente, un podcast en donde hablamos de teología y psicología. Yo soy Lorena Flores Y yo soy Juanca González. y estamos felices de acompañarte hoy. Y bueno, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas, pero también a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de ninguno de los episodios que estaremos compartiendo. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nunca había contado así oficialmente en mis redes sociales o en un video como estos, Sí, creo que has contado partes, pero no partes. la historia completa. Y es mi experiencia de la muerte de mi papá. Ya han sido tres Tres años, años. 3 años, y de ahí surge este podcast. Y es de cómo pude experimentar el consuelo de Dios. ¿Qué conocía yo con respecto al consuelo de Dios y cómo lo pude vivir en carne propia en un proceso tan difícil e inesperado como fue la muerte de mi papá, una persona joven relativamente? Algo fue muy sorpresivo, realmente él murió en pandemia, se contagió y duró más o menos, ¿cuánto, amor? Como 15 días, Como, 14 como días. 10, 12 días duró. Y el Señor en su soberanía, y esa fue su voluntad, se lo lleva, pero fue algo inesperado, fue algo que sacudió nuestra vida y fue algo que yo nunca esperaba y jamás en mi vida creo que había experimentado un dolor en el alma tan fuerte como fue ese momento. Em, Creo que a veces pensamos que en un momento de tanto dolor, el consuelo se vive como lo hemos vivido en esta tierra o hemos estado acostumbrados a un cierto concepto o lo que hemos vivido en nuestra vida, ¿cierto? De qué es ser consolados. Pero la verdad es que aquí eso me sacudió, ver el consuelo o ver el amor de Dios a otro nivel. Y, y bueno, esta historia comienza, mi papá se enferma, lo hospitalizan, yo prácticamente no me alcanzo a despedir de él, fue un proceso bien complicado. Dura como 3, 4, 5 días, ya no me acuerdo, sin ser entubado, ¿cierto? Sí, Como sí, sí, sí. luego a él lo intuban, cada día las llamadas eran horribles, yo no era la que estaba recibiendo las llamadas, sino era mi hermana mayor, pero sin embargo ella nos compartía los audios y era una cosa demasiado dura, o sea, que habían audios que yo no era capaz de escuchar. En pocas palabras, en todos los audios nos decían, preparen a los familiares porque él va a morir, porque él no va a aguantar, pero nosotros en medio de todo teníamos fe, hicimos una cadena el día anterior, todos con tanta fe orando, ¿sabes? Como hasta tú estabas ahí. Y recuerdo que tú hasta me preguntaste un día fuera de la clínica y me dijiste, ¿y qué si tu papá no sale? Sí, bueno, lo que pasa es que esa pregunta tenía una razón de ser y fue que el día, esto es difícil volver a Sí. hablar de esto. El día que tu papá fue ingresado al hospital, que fue un sábado, me acuerdo, fue un sábado muy en la noche. Mm. Y cuando nos llamaron a contarnos que la ambulancia había llegado y que ya se había ido tu papá para el hospital, No, la ambulancia nunca llegó, no, amor. mentira, la ambulancia nunca llegó porque estábamos en el tema de unos paros o algo Sí, así, eso fue y tenaz. la ambulancia no llegó, pero bueno, cuando ya tu papá Ujú. fue internado y eso, yo recuerdo que en ese momento Dios me dijo, él no va a salir de esta. Mm, Y fue algo que yo guardé en mi corazón y yo dije, esto no, esto puede ser simplemente ese negativo que hay en uno, mm, ese pesimista. Yo lo único que hice fue, al día siguiente, me acuerdo precisamente mucho que fue sábado, porque al día siguiente fui a hablar con mi pastora y le comenté y le dije, mira, ayer cuando recibimos esta noticia, mm, yo sentí la voz de Dios que me dijo esto, pero yo no quiero creer esto. Y, Mm, y fue como ese proceso, mm, a medida de ver, digamos, mucha gente orando. mm, Para mí también fue muy extraño ver cómo, si esto era real, o sea, mm, si realmente era el Señor el que me estaba diciendo, tu suegro no va a salir de esta,
la gente que estaba orando desde un tema muy emocional. Obviamente, al querer que él se sanara, yo también estaba orando para que él se sanara, pero también lloraba, Señor, que se haga tu voluntad, y aprendí un Mm. poquito más a entender eso y a decir, bueno, que tantas personas que conocemos realmente están conectadas con Dios preguntando, ¿Cuál es tu voluntad? ¿debemos orar para que Él se sane Sí. o debemos orar por qué? De hecho, creo que en el proceso llegamos a ese momento. Al principio no. Al principio uno dice, es un pastor, Mm. se contagió porque en la pandemia no paró, estuvo ayudando personas, estuvo moviendo recursos Mm. para la gente que no tenía que comer. De hecho, Las pruebas COVID. Yo me acuerdo que cuando las pruebas COVID estaban agotadas, eh, tu papá consiguió pruebas para la gente de la iglesia allá que es de escasos recursos. ujú, Algunas personas son de escasos recursos y tu papá les consiguió pruebas. es un sector muy vulnerable. Y, y uno pensaría que porque tú estás en el reino, porque estás obrando para el reino, uno dice, no, pues no va a pasar nada, o sea, él va a salir, Dios lo va a sanar. Y creo que fue una lección tan grande porque recuerdo que el día antes de que mi papá falleciera, en mi corazón yo sentía que él no iba a salir, pero eso fue como un día antes. Sin embargo, recuerdo que mi oración ese día cambió, lo que tú decías, y yo dije, Señor, ok, si tú decides llevártelo y esa es realmente tu voluntad, está bien, está bien, llévatelo, lo acepto. Y fue muy difícil porque al día siguiente nos llaman y nos dicen, mi hermana me llama, me dice como a las 6 de la mañana ese día íbamos a ir al hospital a llevar unos pañales, recuerdo, no alcanzábamos. Me llama mi hermana y me dice, Lore, mi papá no aguantó. Y entonces yo recuerdo que colgué y dije, Señor, esa fue tu voluntad y esa era tu voluntad, la Mm. acepto y gracias. Gracias por todo lo que estamos viviendo. Y ahí empezó todo el proceso, ¿no? De no creerla, de muchas preguntas, de empezar a experimentar un vacío que jamás había sentido, pero en medio de todo el proceso, poder ver el consuelo de Dios y sentir su fuerza. Sí, precisamente por eso estamos hoy Mm, en este episodio, sí. porque sí, varias personas por redes sociales e incluso amigos nuestros y todo, al ver el proceso de Lore, sí le preguntaron como, ¿cómo lograste salir tan rápido, no? Sí. Entre comillas, salir tan rápido. Ujú, Y es de lo que queremos hablar, queremos compartirles un poco de esto. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cambió mm, en el antes y el después de esta situación específica con tu papá y mm, cómo empezaste a vivir tu duelo y el consuelo, a experimentar el consuelo del Señor a mm. partir de esta situación? Hay algo que quiero decir, es que este podcast también llega porque de pronto tú viviste una pérdida o estás en un momento de un diagnóstico o sufriendo, ¿cierto? Y a veces pensamos que porque estamos en Cristo, Él nos va a librar del dolor, de las pruebas, del sufrimiento, y realmente es que no. Y respondiendo a tu pregunta, es inevitable no verlo desde los lentes como psicóloga y es el pensar todo lo que yo construí en mi día a día, por mis experiencias del día a día, por mi relación con mis papás, lo que yo aprendí de que era consuelo, ¿sí? Y todas estas cosas nos llevan a tener una cosmovisión no bíblica a veces de lo que significa un Dios consolador. Y si tu experiencia fue negativa, fue ausente en cuanto al consuelo, si como fuimos tratados en momentos de dolor, en momentos de necesidad, es algo que va a darle forma a la manera en cómo tú ves a ese Dios consolador, ¿verdad?
Las experiencias traumáticas que también hayamos tenido con figuras de autoridad, eso nos va a llevar a proyectar inseguridades en la manera en cómo veo a Cristo y va a dificultar cómo podemos aceptar y si nosotros recibimos, estamos dispuestos a recibir el consuelo de Dios. Y también creo que es importante o influye mucho si hemos tenido modelos de consuelo bíblicos. Em, Porque esto de alguna otra manera va a limitar, ¿verdad? La manera en que yo veo al Señor Jesús y heridas también en nuestra vida no tratadas, no sanadas. Y yo en algún momento pensaba que el consuelo de Dios era como que Él se sentaba en la esquina de mi cama y como que me acompañaba en silencio diciéndome, pobrecita, o sea, qué difícil. Como que yo veía el consuelo de Dios como Él ahí a mi nivel, con poco poder para hacer algo en la situación y es como victimicémonos juntos. No sé, esa era la manera en que yo lo había percibido por todo mi historial y quiero que pienses tú también, cómo percibes ese Dios consolador en tu situación, porque tus lentes de tu experiencia en el día a día están influyendo en eso. Sí, digamos que yo creo que influyen tantas cosas y en otros episodios también hemos hablado de estas experiencias de la infancia, cómo nos afectan y todo eso, Mm, pero lo cierto es que ver a nuestros papás también eh, atravesar un duelo o algo nos va marcando, ¿sí? ujú. No necesariamente sea que nosotros vivimos algo y esa experiencia nos marcó, sino ver porque nosotros aprendemos a punta de imitación. Entonces, ver cómo otras personas vivían el duelo. ¿Cómo modelan eso en nuestra vida, no? Exacto, cómo modelan. Mm, Y tú, bueno, estabas hablando de un tema de los lentes y eso, y el prisma es un, sí, es un concepto como, digamos, de la luz, que es esta pirámide, no sé si la han visto, si la pueden buscar ahí por internet, mm, pero lo que hace es que recibe la luz blanca, recibe la luz como pura, y lo que hace esta pirámide de vidrio, lo que hace es reflejar y reflectar la luz. O sea, lo que hace es descomponer la luz. Y por eso es que en el concepto del prisma entra un rayo de luz y sale como un arco iris, mm, ¿sí? Porque lo que hace es precisamente eso, como refractar la luz, como dividirla, la dispersión de la luz. mm. Y eso es lo que yo creo que ocurre, como nosotros empezamos a ver el consuelo a través del prisma de nuestra vida o de las personas que hemos visto, eso se Wow. empieza a dispersar y Mm, empezamos a ver los colores que no son. mm, ¿Sí? Empezamos a ver los colores del negativismo, del victimismo o de ser fuerte, porque también, digamos, a mí el tema del consuelo me llegó fue así. Como no, hay que sacudirse, párate y sacúdete la vida sigue y hay que ser echado para adelante. mm, ¿Sí? Entonces tenemos muchos colores de lo que es, pero la fuente original está dispersada. mm, Entonces yo creo que es importante empezar a revisar bíblicamente mm, cómo entra Dios en el consuelo, mm. porque es algo real. Sí, es como poder despojarnos y a mí este proceso me enseñó eso, a transformar mi mente a una cosmovisión bíblica y poder alinearme con esa verdadera naturaleza del consuelo de Dios, ¿cierto? Y para eso era importante que yo reconociera estas influencias que habían en mi vida, porque al principio del duelo yo dije, esto no puede ser Dios, o sea, un Dios que está a mi nivel y que está ahí diciéndome tranquila, ven, llora a mis pies, llora en mis hombros. Sí, sé que eso lo pude vivir, pero yo decía, tiene que haber algo Claro, pero más. no como un Dios impotente, ¿no? Exacto. Como uno que, digamos, yo, cuando recibimos esa noticia, precisamente mi esposa quedó en shock y yo también quedé en shock porque digo, ¿y ahora qué le digo? ¿Ahora qué hago? O sea, nada de lo que yo sirva le va a servir en este momento. Mm, de lo Pensé que en digas. versículos y dije, no, le doy un versículo y me da una cachetada con la Biblia. Ujú, Le digo, tranquila, ¿todo está bien? Pues no todo está bien porque su papá acaba de morir. mm, Le digo, ¿llora? Pues sí, mm, sí, entonces arranca uno como con esa impotencia y así mismo percibe uno a Dios, porque mm, como yo soy impotente,
Mm. Entonces Dios está así como tú dices, como Dios también se queda ahí como, eh, está bien, pobrecita, Ujú, llora. mm. Entonces, creo que hoy hay mucho propósito en esto que estamos hablando, porque así como yo recibí consuelo y lo sigo haciendo, o sea, han pasado 3 años y, por ejemplo, el Día del Padre Mm. fue difícil para mí. De hecho, dense cuenta, acabamos los dos y se nos aguaron los Los ojos, ojos, sí. todavía es algo real. Es real, el dolor es real y a veces uno como que va a Dios y uno le dice, Señor, quítame, quítame este dolor, pero es aprender a transitar ese dolor con el consuelo del Señor y a empezar a entenderlo de una manera o desde una cosmovisión bíblica y me gustaría que lo pudiéramos ver o lo pudieras explicar un poquito de primera mano qué significa ese Dios consuelo o el consolador como lo vemos en la Biblia. Sí, bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos o varias veces donde en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra paracletos. Sí, yo creo que algunos la han escuchado. Se refiere específicamente cuando el Señor está hablando del Espíritu Santo en Juan. Sí, Ujú, en Juan 16, en Primera de Juan 2:1 también dice, tenemos abogado, tenemos consolador en el cielo. eh, y quiere decir un consolador, es la persona que trae consuelo. El Espíritu Santo finalmente viene a ser Cristo habitando en nosotros. ujú, Eh, digamos, el Señor a lo largo de su vida, incluso con Lázaro, que fue su mejor amigo, o pues fue una persona muy querida en la vida de Jesús, falleció. ujú. ¿Sí? Y es esta misma capacidad que tiene el Señor, como dice Hebreos, de ser ese sumo sacerdote que fue tentado en todo. Es decir, el Señor también pasó por duelo. Y no solamente por duelo de personas, sino, imagínense vivir toda una vida sabiendo Que iba a cuál es morir. su final. Mm, Es tener una vida ujú, en duelo de mi propia vida. Es decir, sé que cuando llegue mi momento va a ser muy difícil. ujú, ¿Sí? Y, y este tema del consolador, cuando el Señor nos dice que nos dejará, o sea, que Él se va y nos deja al consolador, ujú, tiene mucho que ver con eso, con el carácter de quién es Él. Porque el consuelo del Señor va mucho más allá del sí, pobrecito, está bien, sino tiene que ver con fuerza, tiene que ver con mediar, tiene que ver incluso con el mismo poder de la creación. mm, Y quiero que leamos en Segunda de Corintios el capítulo 1, el versículo 3 al versículo 6, dice precisamente que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, mm, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. mm, Dice todas, o sea, no importa lo que pasemos, pero es impresionante porque como incluso, y creo que lo aprendimos en esta etapa, y es como a pesar de estar pasando una tribulación que se vuelve una cosa muy ensimismada, sí, Pablo aquí lo define con un propósito y dice, para que también nosotros podamos consolar a wow. los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que nosotros mismos somos, con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, Mm, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. wow. Es decir, necesitamos, yo creo que es bueno pasar, no es fácil, no Mm, es disfrutable pasar por tribulación, mm, pero creo que es necesario para el cuerpo, para que tal vez como lo que nosotros estamos haciendo en este momento, así es. compartir con otros y decirles, el Mm, consuelo de Dios es abundante. mm, mm. Yo con esta definición y cuando hablamos del Paracletos, yo pude vivir en mi vida, entender su fuerza en medio del dolor, pero también muchas veces pude sentir él intercediendo por mí, intercediendo en ese momento que yo sentía el punto de morir, o sea, creo que el que lo ha podido experimentar de primera mano, de una figura como tan cercana a uno, como un papá, eh, es algo que uno no puede explicar. Y, y en esta temporada yo he aprendido que el consuelo de Dios
viene cuando dejo de enfocarme tanto también en mí misma y me enfoco en quién es Él. Y de hecho me encanta porque hace unos días escuché una frase que decía, por cada vez que estés mirándote a ti misma, enfócate 10 veces más en Jesús. Y todos los días o cuando me da la lloradera por el tema de mi papá, recuerdo esto y digo, este es mi momento para conocer al Consolador, para enfocarme en Él y no en mí misma. Y esto ha tenido propósito porque vieras la cantidad de mujeres o de personas que han llegado a terapia viviendo lo mismo que yo y entiendo el propósito del sufrimiento y es, no es para mí, es para llevar consuelo a otros que están en duelo Mm. y es que Dios me ha llenado, me ha dotado de consuelo, he sido consolada de primera mano por Él para yo después poder llevarlo al otro. Qué espectacular. Lo que dijiste ahorita también me gustó de que por cada vez que se mira a uno mismo, ver 10 veces a Jesús. Y quiero también compararlo como a una cosa que se nos ha enseñado y es dale tiempo, que el tiempo sana. Pero lo cierto es que el tiempo no sana, porque si el tiempo sanara, nadie en el mundo tendría traumas de la infancia o Mm, nadie tendría estos problemas o estos moldes erróneos mm, que tenemos en nuestro corazón. Y me acuerdo que una de las conversaciones precisamente que tuvimos ya después de un rato fue esa. Realmente la gente que no tiene al Señor como consuelo, como fuente de consuelo, mm, que es esta luz original que les estaba comentando ahorita en el prisma, ¿cómo hace? mm. Y llegamos a esa conclusión, el tiempo. La gente siempre dice, el tiempo lo Lo cura sana, todo, ajá. pero lo cierto es que no. El tiempo lo que hace es como cauterizar la herida, Mm. pero eso sigue ahí. Pero la O el verdadera, tiempo, perdóname, o el tiempo de acuerdo al modelo que has tenido de consuelo, te va a llevar a buscar consuelo en otros lados. Entonces es, o empiezo a depender de una persona, o entro en una adicción, o entro en cierto patrón, y esa es mi forma de poder encontrar el consuelo, ¿verdad? claro, y a eso voy, que el tiempo no sana. Ujú, ¿Sí? de El tiempo acuerdo. precisamente deja la herida ahí cauterizada, Mm, pero algo generó en uno. sí. Pero realmente el que sí puede sanar, y eso lo experimentamos de primera mano, especialmente tú, y sí me gustaría que nos contaras un poco de eso, es cómo fue tal vez esa experiencia de llegar delante de Dios como Mm, nunca antes lo habías vivido y ujú, cómo esta situación te llevó también a experimentar a Dios como uno nunca antes lo ha buscado, mm, porque no había necesidad. sí. Mira que yo a veces creo que en estos procesos uno también es muy orgulloso. Porque venían personas a mí dándome palabra. Y para mí era como, qué fastidio, o sea, no quiero escuchar a nadie y hace parte del proceso. Pero en ese proceso yo entendí y algo que el Señor me dijo es, aprende a recibir el consuelo, no solo de mí, sino a través de otras personas. Mm, Y muchas veces no hemos salido de nuestros procesos de duelo o de dolor porque no queremos recibir o no hemos aprendido a extender, humillarnos y decir, está bien. ¿Cómo se vive ese consuelo? ¿A qué sabe? ¿Cómo lo sabes dar tú, Dios? Y creo que parte de sanar o de vivir este proceso es aprender a recibir el consuelo de Dios, porque esto es lo que nos va a proporcionar sanidad. Y ahí yo tuve que también darme cuenta cuán orgullosa era, porque muchas palabras de personas fue como me entraba por acá y acá, y antes como que me daba fastidio. Y entendí que necesitaba aprender a recibir y entender que Dios en cada aspecto de su ser estaba lleno de consuelo, de fuerza y ayuda hacia mí. Entonces, volvemos a lo que estamos hablando al principio y es ir limpiando esa lente por la cual yo estoy viendo el consuelo del Señor. claro, y ahí entra un poquito lo que tú estabas hablando y es empezar a analizar en dónde estamos buscando consuelo, Mm, ¿sí? Incluso puede ser refugiándose en la iglesia, sí. en el activismo del servicio o en la música. am, pues yo no he tenido un nivel de pérdida a ese nivel, pero Mm, cuando he tenido duelos de algunas otras cosas,
mi mente tiende a volver a la música de antes, Mm. ¿sí? Y es como una forma de autocompadecerse, ¿sí? De buscar esta música triste, esta música O es que me como el lugar recuerda. seguro que en algún momento tú tenías, aquí hablando, en aquellos momentos de soledad, ese era tu refugio, amor. Claro, sí, sí, sí. Sí, claro, cuando yo, digamos que vivía con mi mamá y todo, de soltero y cuando estaba en el colegio, eh, nuestra relación no era tan buena. Entonces, una forma de evitar precisamente Mm, conversaciones ujú, incómodas o incluso llegar a peleas por bobadas ujú, era esa. ujú. Y, y yo tenía, bueno, ahora que lo pienso, yo tenía Aquí en terapia. aquí en terapia con mi esposa, ahora que lo pienso, creo que esa precisamente podría ser la razón de por qué yo escuchaba música tan duro, porque yo escuchaba música durísimo en mi cuarto, Para ¿sí? huir. Sí, como más o menos Mm. creo que es una forma de pronto de decir como no, no me moleste nadie. Sí, fue tu manera que encontraste para gestionar ese momento, o sea, pienso yo. Pero sí creo que es importante que pensemos en dónde estamos buscando consuelo, en el cambio de la situación o en Cristo. Porque Mm, esta situación que yo viví no va a cambiar. O sea, mi papá no va a ser resucitado. Todo lo que sucedió, ya no podemos hacer nada. O sea, Todavía no va a ser resucitado. todavía, ya no puedo cambiar el hecho de que hice o no hice, ya no puedo cambiar eso. Mm, Y yo no puedo encontrar consuelo en la circunstancia, sino tengo que ir a la persona. Y ahí es donde entiendo que el consuelo no es una cosa que yo pueda hacer, el consuelo es una persona con la que me puedo encontrar y recibirlo de primera mano. Y creo que eso me ha traído hasta acá y me permite hablar con libertad y contarles nuestra experiencia. Y creo que no solo yo, mi familia también, mi mamá, mis hermanas, el ver que fue un duelo extraordinario. O sea, a los 3 meses yo decía, no puedo creer que yo haya salido de esto y que aunque sigue doliendo, es milagroso. O sea, esto es algo sobrenatural y es experimentar lo que la Biblia habla, que eso es otro nivel. sí, tampoco es esperar que de pronto Dios mágicamente quite ese dolor, ¿no? Porque Mm, volvemos a lo mismo, se acaban de dar cuenta que todavía sigue despertando emociones muy fuertes, y eso sí es algo que yo le dije siempre a mi esposa y es, esas emociones fuertes significa también lo mucho que lo amaste sí. y está bien, ¿sí? Si tú estás pasando por algo, está bien, las emociones vienen de parte de Dios, Dios nos dio Son la las provisión, emociones. digo yo, son la provisión para pasar momentos difíciles. Claro, Ujú. entonces tampoco te sientas mal cuando de pronto quieras hablar con alguien de eso y entres en llanto, porque está bien. Y eso de hecho creo que nos ayuda también a vernos, a hacernos ver vulnerables Vulnerables. Ujú. delante de otra persona, para que, como tú decías, podamos recibir el consuelo a través de otras personas, pero el consuelo de Dios. Mm. Y quiero también como poner un ejemplo de la Biblia donde se evidencia un duelo Ujú. por obediencia. ¿Cuál? Y es Abraham con Isaac. Cuando el Señor le pide a Abraham que entregue al hijo de la promesa, Ujú. es un duelo. El hijo todavía no se había muerto. Algunos, los académicos, por todo el contexto y lo que se habla y el trabajo que tiene Isaac en esta historia de cargar la leña y todo eso, se cree que él no era un niño. ¿Sí? Hemos creído que de pronto él era un niño chiquito por las películas de Semana Santa o por los muñequitos y los dibujitos de la escuela dominical o cosas por el estilo, pero realmente se cree que Ujú. Isaac tenía alrededor de 30 años. Entonces, Guau. imagínense uno igual pasar una vida completa con su hijo y que en ese momento, o sea, verlo crecer y decir, este es el hijo de la promesa Y el Señor y te que lo el pida. Señor te lo pida. Ujú. Claro, yo me imagino que en este sentido, am, Abraham debió pasar algo terrible, pero él le enseñó a su hijo la obediencia. Mm, Y, y el consuelo muchas veces viene de esa obediencia y viene de la fe. Hebreos precisamente habla de que a Abraham se le contó, como por fe, como por justicia, mm, el haber creído. Y dice Hebreos que él creyó mm. que podía levantar a su hijo de entre Oh, los muertos. Y eso fue lo que lo llevó a querer sacrificarlo a tal punto de levantar el cuchillo. mm. ¿Sí? Que dice ahí,
que el ángel bajó y le dijo, no, no le hagas nada al muchacho, Tremendo. pero creo que, o sea, conectándolo a todo esto también es obedecer. Obediencia. Creo que uno puede obedecer desde la fe de decir, en nuestro caso, después de todo lo que pasó, entendimos por qué el Señor en su misericordia también decidió que tu papá no siguiera en este mundo. Había mucho propósito. Mm, Y mira que no había pensado en eso que acabas de mencionar, pero cuando tú dices el tiempo no sana, sino que en parte de lo que ayuda en ese proceso es lo que tú haces en ese tiempo. Sí, y es buscas a Cristo o te en sí mismas ujú, en ti. Y creo que es algo que podemos resaltar de lo que estás contando. Y hay algo también que me impacta y es que también Dios dio a su hijo, mm, perdió a su hijo y él aún sabiendo lo que iba a pasar, teniendo el poder de poder prevenir esto, él decidió caminar en el dolor y ese dolor hoy hace eco en mi corazón y él entiende lo que pasamos y lo que hoy en día a veces también duele, ¿no? Vivimos. Y ¿Mm? otra cosa importante, yo creo que como iglesia, como cuerpo, como la generación de los últimos tiempos, debemos entender que hay que abrazar los sacrificios, que hay que abrazar el dolor, Mm, porque Cristo lo hizo y Pablo, digamos, en Hechos 14:22 es muy claro al decir que ellos, bueno, ellos estaban en una ciudad y dice que estaban allá fortaleciendo los ánimos de los discípulos, versículo 22, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario mm, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. wow, Entonces, es necesario pasar es por eso. necesario. Es necesario que sigamos a Cristo. Es necesario que como Moisés, tal vez en ese momento, dice Hebreos también que él prefirió dejar todos estos beneficios de Egipto para mirar las vituperancias de Cristo. O sea, por Mm, ver el sufrimiento de Cristo, él decidió dejarlo todo aparte. ujú. Yo decidí encontrar propósito en todo esto y te animo a que puedas encontrar propósito en lo que estás viviendo, porque finalmente el propósito del consuelo de Dios es capacitarte. Como decíamos, no se trata de mí, se trata de Él, se trata de habilitarme a mí para dar consuelo a otros y yo puedo decir que hoy me siento en capacidad de que si alguien ha perdido a su papá, poder acompañar ese proceso, poder llevarlo a la luz y la verdad de quién es Cristo y cómo es ese Dios consolador, porque vuelvo y digo, no se trata de mí, sino recibí su consuelo. Si recibí su consuelo, es para dar consuelo a otros. Y vuelvo y digo, y si siento que no estoy recibiendo el consuelo de él, bueno, examina qué está pasando. Sí, ¿no? Y el tema es Cristo, el ejemplo supremo, nos demostró cómo en medio del sufrimiento, Él prefirió la voluntad del Padre. Ujú, Y es hermoso porque yo no sé si de pronto habíamos hablado de esto antes acá o si tú lo sabías de antemano, pero les quiero contar que hay una escena en la historia de Jesús, bueno, una escena no que suena como película, sino hubo un momento en la vida de Jesús donde el Padre lo consoló y mucha gente no la sabe. ¿Cuál? Y está en Mateo 17 Ujú. cuando el Señor sube al monte con sus Mm. discípulos amados, ¿sí? Que sube con Juan, con Pedro y con Santiago, y, y se da la transfiguración. Dice la Biblia, espérate que eso sí lo quiero leer. Eso fue un día que estábamos desayunando, ¿no? Y estábamos hablando del tema. Y, y esto fue revelador para mí cuando tú lo contas, me lo explicabas. Sí, mira, aquí está. Mateo 17, el versículo 2.
Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí fue visto Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y se tiró todo. Bueno, eso no es lo que dice, pero sí. Ahí específicamente, uno a veces pasa este versículo por alto, Mm, pero en la Biblia, sí. las únicas dos personas que se les llama amigos de Dios son Elías y Moisés. Ujú, Y cada uno de estas dos personas de la historia tuvo un momento donde vieron la vulnerabilidad de Cristo. ujú, En Primera de Reyes 19, cuando Elías está súper deprimido y todo, el Señor le manda y le dice, escóndete en esta cueva ujú, que voy a pasar. Y dice la Biblia que pasó un terremoto y ahí no estaba el Señor, que pasó un fuego y no estaba. Y dice que Elías lo escuchó en un sonido apacible. ujú, Dependiendo de la versión de Biblia que tengas, dice diferentes cosas, pero en el original, en el contexto hebreo, en el idioma original, se refiere, la frase completa son tres palabras que parecen contradictorias, porque la primera palabra, de hecho, la tengo aquí para leerla. Si tú sabes hebreo, discúlpame la pronunciación, pero dice kol da mamá da acá. Y entonces la primera, que es kol, es una palabra que significa como un estruendo, como un ruido muy duro. Dice un alarido, un alboroto, un bramido, un clamor estrepitoso, un estruendo, un gemir. ujú, Entonces es algo duro, es algo fuerte. Eh, pero después de mamá es algo apacible. ¿Sí? Entonces empieza uno a ver como el contraste. Y la última, que es de acá, dice delgado o delicado, ¿sí? O menuda o como polvo. Entonces, en el contexto de esta frase, lo que significa es como un grito ahogado. Y este se refieren por lo general a, al quejido de un bebé. mm, Es decir, Elías escuchó el clamor, el gemir del Señor, pero como un sollozo, ¿sí? mm, No fue como si el Señor le hablara así, pasito o algo, sino fue escuchar como un y es experimentar este corazón del Señor. wow, Y Moisés, cuando también el Señor le dijo como voy a pasar y no verás mi rostro, sino verás mi espalda, mm, Hebreos precisamente dice que Moisés vio las vituperancias, es decir, los sufrimientos de Cristo. wow, Entonces, cuando en Éxodo 32 dice que Moisés vio al Señor y Hebreos después dice que vio las vituperancias, los sufrimientos del Señor, no lo dice explícitamente, pero los académicos, y yo concuerdo con eso, es que es muy probable que Moisés haya visto de antemano la espalda rota de Cristo. mm, Entonces son momentos muy vulnerables del Señor que se le mostró a Elías y a mm, Moisés. Y el Padre en este momento de la transfiguración, que es un momento muy cercano ya al padecimiento de Cristo a la cruz, mm, envía a sus dos mejores amigos que lo vieron vulnerable mm, para que hablara con él. Por wow, eso es que cuando Pedro entra y dice, y Jesús dice como, no entendieron, mm. ¿sí? No entendieron, porque Pedro dice como, hagámosles unas enramadas acá para conmemorar como el lugar, y Jesús dice, no entendieron. Mm, Y ese es el consuelo del Padre. Por eso es que creo que también es bueno mostrarnos vulnerables mm, a personas sabias, a personas que nos aman, porque en momentos de dolor y de angustia son a los que les vamos a confiar el corazón. wow. Creo que qué buen final. No tengo nada que decir al respecto, pero solo te puedo decir que el consuelo que un día sintió tu corazón es el consuelo que otras personas están necesitando. Y eso yo lo he entendido en este tiempo y es,
Todos los días ese consuelo que yo recibo de Él, otra persona lo está necesitando. Entonces hay propósito en eso. Y bueno, qué chévere que nos hayas acompañado hoy en este episodio, muy profundo. Esperamos tenerte en el siguiente episodio, así que bueno, no te desconectes de esta red social y bueno, creo Sí, que no llegamos olviden al fin. comentarnos si tienen dudas, si tienen de pronto alguna sugerencia de temas, ahí en los comentarios lo pueden hacer y suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.